Cuando el CEO de Credit Suisse estaba arrodillado ante Ibrahim Traoré, el banco había llegado al borde de la quiebra en 48 horas. Todo había comenzado con esa pequeña humillación 3 días antes, en el distrito financiero de Zúrich. Entre los enormes rascacielos de vidrio y acero se encontraba la sede de Credit Suisse, uno de los bancos más prestigiosos de Suiza. Esa mañana, nadie sabía que uno de los mayores crisis financieras de la historia estaba a punto de comenzar. La niebla matutina flotaba sobre el lago de Zúrich como un velo de seda, ocultando las montañas al fondo. La ciudad despertaba a otro día de precisión y ganancias, donde cada transacción se medía en milisegundos y cada decisión en millones. El franco suizo era fuerte, la economía estable, y los bancos, esos monumentos a la discreción y la riqueza, permanecían tan inmóviles como los Alpes, o eso creían todos. Ibrahim Traoré, el líder de Burkina Faso, llevaba un traje común, no los caros trajes a medida que solía usar para reuniones internacionales, sino un simple traje de tienda que había comprado el día anterior en un centro comercial de Ginebra. El tejido era una mezcla de poliéster, no la fina lana a la que estaba acostumbrado. Sus zapatos eran cómodos zapatos de caminar de una tienda de cadena, no los Oxfords italianos hechos a mano que normalmente adornaban sus pies. Su reloj era un simple Casio digital, no la pieza suiza de lujo que le había regalado la Unión Africana. Había elegido deliberadamente parecer un hombre de negocios africano común, no un presidente que controlaba una de las reservas de oro más grandes de África. La transformación había sido meticulosa. Su ayudante, el coronel Sankara, le había ayudado a prepararse. Habían estudiado cómo vestían los empresarios africanos de clase media, cómo caminaban, cómo hablaban cuando trataban de impresionar, pero sin tener suficiente dinero para realmente pertenecer. Ibrahim había practicado su acento, volviéndolo más grueso, manos refinado. Había ensayado su historia. Thomas Awado, un empresario minero de Ouagadougou, exitoso pero no demasiado exitoso, rico pero no demasiado rico. La razón de su disfraz era estratégica y personal. Durante meses, había recibido informes de inteligencia sobre cómo los bancos suizos trataban a los clientes africanos. Los informes eran detallados y perturbadores. Las historias de discriminación no eran solo anécdotas. Los clientes africanos esperaban más tiempo para las citas. Se les sometía a un escrutinio adicional que los clientes blancos nunca enfrentaban. Se cuestionaba su dinero. Se sospechaba de su éxito, y su mera presencia en esos sagrados salones de la finanza era tratada como una anomalía que debía ser explicada, justificada y a menudo rechazada. Pero los informes eran solo papeles. Ibrahim quería sentirlo, experimentar lo que su gente experimentaba. Recordaba a su padre, un pequeño empresario que alguna vez intentó abrir una cuenta en un banco francés y fue humillado. Su padre nunca olvidó esa humillación. La llevó como una cicatriz hasta sumo. Ibrahim entendió que algunas heridas solo se pueden comprender al experimentarlas. Había dejado deliberadamente su equipo de seguridad en el hotel. Solo el coronel Sankara sabía dónde estaba, esperando afuera en un automóvil alquilado con cámaras ocultas grabando todo. Los servicios de inteligencia suizos, generalmente tan eficientes, no tenían idea de que el presidente de Burkina Faso caminaba por sus calles sin protección. Era un riesgo de seguridad masivo, pero Ibrahim creía que algunos riesgos eran necesarios para la verdad. Mientras se acercaba a la imponente entrada de Credit Suisse, notó los detalles que los informes no podían capturar. En el portero, un hombre blanco de mediana edad con un uniforme elegante, sonrió cálidamente a la pareja blanca que entraba delante de él. La sonrisa nunca llegó a Ibrahim cuando fue su turno. Fue sutil, solo una ligera pérdida de calidez. Pero Ibrahim lo notó. Había pasado su vida notando esas cosas. Las puertas giratorias eran de vidrio grueso y cromo, diseñadas para intimidar, tanto como impresionar. Dentro del vestíbulo había una catedral al capitalismo, pisos de mármol pulidos hasta la perfección como anespelo, chandereles de cristal que lanzaban arcoíris prismáticos, obras de arte que costaban más que el presupuesto anual de la mayoría de las escuelas africanas. Cada detalle gritaba exclusividad, separación entre los que pertenecían y los que no. Pero el gerente aún no había cometido su mayor error. En la recepcionista, Sandra Mahler, sin relación con Hans, era una joven de 28 años originaria de Zúrich, que llevaba 3 años trabajando en Credit Suisse. Se enorgullecía de su capacidad para evaluar a los clientes al instante. Su sonrisa, entrenada en seminarios de atención al cliente, podía calentar o enfriar en fracciones de segundos según esa evaluación. Cuando Ibrahim se acercó, el enfriamiento fue instantáneo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó en inglés, aunque había hablado en alemán con el cliente anterior. La suposición era clara. Este africano probablemente no hablaba alemán. «Buenos días», respondió Ibrahim en perfecto alemán,
disfrutando del breve destello de sorpresa en sus ojos. Me gustaría abrir una cuenta, dijo. La recuperación de Sandra fue profesional, pero su calidez no volvió. ¿Tiene una cita? No, per. Entiendo que los clientes sin cita son aceptados. Vi en su sitio web que Credit Suisse recibe nuevos clientes durante el horario laboral. Eso es para los clientes de banca privada, interrumpió ella, su tono sugiriendo que, obviamente, eso no se aplicaba a él. ¿El depósito mínimo es significativo? ¿Cuánto?, preguntó Ibrahim, manteniendo su personaje de empresario entusiasta, pero ligeramente ingenuo. 10 millones de francos suizos, dijo ella, desplegando la cifra como un arma destinada a alejarlo. Ibrahim sacó de su maletín, deliberadamente usado y deliberadamente anticuado, una carpeta. Tengo documentación aquí para un depósito inicial de 50 millones de francos suizos, con más por venir. El cambio en el comportamiento de Sandra fue instantáneo pero incompleto. La sorpresa estuvo allí, pero también la sospecha. ¿De dónde sacaría un africano 50 millones de francos? La pregunta estaba escrita en su rostro tan claramente como si la hubiera hablado. Ella levantó el teléfono, hablando rápidamente en suizo-alemán, un dialecto que asumió que él no entendería. Pero Ibrahim entendía cada palabra. Tenemos una situación, un hombre africano que dice tener 50 millones, probablemente fraudulento, pero envíen a alguien de cumplimiento aquí. En minutos, apareció un hombre de mediana edad con un traje caro. Hans M. Haller, de 53 años. Llevaba 27 años en Credit Suisse y había ascendido a director bancario senior mediante una combinación de competencia, conexiones y una cuidadosa cultivación de la imagen adecuada. Su traje era de Hermann Gildosegna, sus zapatos John Lobb, su reloj, un Patek Philippe. Cada detalle de su apariencia estaba calculado para transmitir éxito, sofisticación y, lo más importante, separación de aquellos a quienes consideraba inferiores en el apretón de manos de M. Cuando se ofreció, fue deliberadamente flojo, como si tocar a Ibrahim le resultara repugnante. Era una jugada de poder que había perfeccionado a lo largo de los años, hacer que los demás alcanzaran el respeto que nunca llegaría. Señor M. Heller, dejó que la pregunta quedara en el aire, su tono ya despectivo. Sawogo, dijo Ibrahim usando un apellido común burkinabé Thomas Sowogo. M. Heller ni siquiera intentó pronunciarlo correctamente. Ya veo, Ann, y desea abrir una cuenta con nosotros. El énfasis en nosotros dejó claro que nosotros no incluía a personas como Ibrahim en sí. Tengo operaciones mineras exitosas en África Occidental. Necesito un banco confiable para transacciones internacionales. Los ojos de M. Heller se entrecerraron. Operaciones mineras en África. Lo dijo como si fuera una broma, como si la mera idea del éxito empresarial africano fuera divertida. Sígame. Lo condujo no a las lujosas suites de banca privada, en los pisos superiores, donde el depósito de 50 millones de francos suizos debería haberlo llevado, sino a una pequeña habitación sin ventanas en el sótano. El contraste era brutal. Sin ventanas, luz fluorescente dura, una mesa de metal, sillas incómodas. Parecía más una sala de interrogatorios que un espacio de reuniones con clientes. El mensaje era claro. No perteneces a nuestros verdaderos clientes. En ese momento el teléfono empezó a sonar. Ahora, señor Saudo, dijo M. Heller nuevamente, destrozando deliberadamente la pronunciación. Necesitamos ser muy cuidadosos con el dinero africano. ¿Entiende que hay regulaciones, problemas de cumplimiento? ¿De dónde viene exactamente este dinero? Ibrahim colocó sus documentos sobre la mesa. Documentos reales, de hecho, de legítimas. Operaciones mineras burkinabés, Tadou, está aquí. Licencias mineras, certificados gubernamentales, registros fiscales, informes de auditoría de Ernst Young. M. Heller apenas los miró. Su mente ya estaba tomada. En sus 27 años en Credit Suisse, había desarrollado lo que él llamaba instintos sobre los clientes. Estos instintos, que nunca admitiría, eran simplemente prejuicios disfrazados de lenguaje profesional en sí, pero todos sabemos cómo funcionan las cosas en África. Los documentos se pueden organizar. Dime, ¿cómo alguien como tú realmente consiguió este dinero? El racismo ahora era explícito en Ibrahim. Se mantuvo tranquilo, aunque por dentro estaba documentando cada palabra, cada gesto, cada microexpresión de desdén. ¿Alguien como yo sabes a qué me refiero?, dijo M. Heller con una sonrisa fría. Lo hemos visto antes. Los africanos vienen aquí con dinero sospechoso, con afirmaciones de negocios que en realidad no existen. Tenemos una responsabilidad con nuestra reputación. Entonces, ¿está rechazando mi solicitud sin siquiera revisar los documentos? M. Heller se levantó, su paciencia agotada. Este africano le estaba quitando tiempo que podría haber pasado con clientes reales. Déjame ser franco, señor Saudo, con Credit Suisse tiene estándares. No aceptamos a cualquiera ni, francamente, no confiamos.
En el dinero africano, demasiados problemas, demasiados riesgos. Ustedes deberían encontrar bancos más adecuados a su nivel. La frase "ustedes" flotó en el aire como una nube tóxica. Era la frase que se había utilizado contra todos los grupos marginados a lo largo de la historia. La frontera verbal entre nosotros y ellos, humanos y menos que humanos, a mi gente, repitió Ibrahim lentamente, saboreando el momento antes de la tormenta. ¿Y qué exactamente sabe usted de mi gente? Wooler empezaba a impacientarse. En su mente ya se había trasladado a su próxima reunión, su almuerzo en el club, su mundo normal donde los africanos existían solo como conceptos abstractos en evaluaciones de riesgo. Mire, estoy tratando de ser educado aquí. La respuesta es no. Credit Suisse no aceptará su dinero. Pruebe con Standard Bank o Ecobank. Ellos se especializan en clientes africanos. La condescendencia era total. Incluso en el rechazo, Heller no podía resistir indicar dónde pertenecía Ibrahim, con los bancos africanos, las instituciones de segunda categoría, el gueto financiero en Ibrahim. Se levantó lentamente. Una pregunta antes de irme, señor Moller. ¿Tiene Credit Suisse alguna inversión en África? Magler se rió. El sonido fue agudo y despectivo. Claro, gestionamos carteras por miles de millones en bonos africanos, minerales y productos básicos, muy rentables. Entonces, ¿tomarán los recursos africanos pero no a los clientes africanos? Eso es diferente. Esas son inversiones legítimas a través de los canales adecuados, no algún operador minero que probablemente consiguió sus licencias a través de sobornos. La acusación de corrupción lanzada tan casualmente fue el último insulto. Magler no tenía evidencia, apenas había mirado los documentos, pero en su mente, africano más dinero era igual a corrupción. Era una ecuación que nunca había cuestionado. Ibrahim sacó su teléfono. ¿Puedo hacer una llamada? Necesito informar a mis asociados sobre esta decisión. Hell hizo un gesto despectivo. Hagalo rápido. Tengo clientes reales a los que atenderán cuando el Banco Central Suizo intervino. Ibrahim marcó un número. La conversación fue en Moore, un idioma que Heller obviamente no entendía, pero el tono era claro, calmado, decisivo, autoritario. Lo que Heller no sabía era que Ibrahim estaba hablando con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, iniciando un plan que habían discutido pero que esperaban nunca implementaran. Cuando colgó, Ibrahim se volvió hacia Heller. Gracias por su honestidad, señor Moller. Es refrescante escuchar a alguien decir explícitamente lo que los bancos suizos han estado practicando implícitamente durante décadas. Heller sonrió con desdén. Me alegra que lo entiendan. Ahora, si me disculpa, una cosa más, dijo Ibrahim, sacando un segundo teléfono. ¿Podría repetir lo que acaba de decir sobre no confiar en el dinero africano? La cara de Heller se tensó. ¿Está grabando esto? ¿Debería? Salga ahora o llamaré a seguridad. Ibrahim reunió sus documentos con calma. La seguridad no será necesaria. Pero señor Heller, tal vez quiera recordar esta conversación. De hecho, garantizo que nunca la olvidará. Cuando Ibrahim se fue, regresó a su oficina, riendo con sus colegas sobre otro africano delirante con probablemente dinero de drogas. Contó la historia durante el almuerzo en el Zurich Banking Club, embelleciéndola para hacer reír. Sus colegas, todos blancos, todos hombres, todos de orígenes similares, la encontraron hilarante. ¿Realmente piensan que pueden entrar con su dinero sucio y que lo aceptaremos?, dijo Heller mientras cortaba su filete de 100 francos. La audacia es casi admirable. Pero dentro de una hora, su teléfono empezó a sonar. Primero fue el departamento de cumplimiento. Señor, estamos viendo una actividad inusual en nuestras participaciones africanas. ¿Qué tipo de actividad? Burkina Faso acaba de anunciar la congelación inmediata de todos activos de Credit Suisse en el país mientras se lleva a cabo una investigación sobre discriminación. Heller se rió. ¿Burkina Faso? Eso tal vez sea 100 millones en bonos, sin importancia. Pero luego llegó la segunda llamada. Señor, Mali se ha unido a la acción de Burkina Faso. Están congelando nuestras inversiones mineras en 3. Luego la tercera. Níger está suspendiendo nuestros contratos de uranio. Luego la cuarta, quinta, sexta en 2 horas. 17 naciones africanas habían anunciado una acción coordinada contra Credit Suisse. El portafolio africano del Banco Q valía más de 50.000 millones de francos suizos. Estaba congelado. La coordinación fue sin precedentes. Durante las naciones africanas habían sido enfrentadas unas contra otras por las instituciones financieras internacionales. La estrategia había sido dividir y conquistar. Pero Ibrahim había pasado 2 años construyendo una alternativa. Acuerdos silenciosos, pactos de defensa mutua, el reconocimiento de que un ataque a uno era un ataque a todos. La asistente de Heller, Greta, irrumpió. Señor Bloomberg está llamando. Reuters, Financial Times.
Todos quieren declaraciones sobre la congelación africana. El mercado de valores abre en una hora. Las manos de M. Haller temblaban mientras llamaba al CEO Mark Steinberg, quien estaba en Ginebra para una reunión de preparación del Foro Económico Mundial en Marcos. ¿Tenemos una situación? ¿Estoy viendo las noticias ahora? La voz de Steinberg estaba helada. ¿Qué demonios hiciste? Nada, un africano vino diciendo que tenía dinero. Obviamente sospechoso. Rechacé su solicitud. ¿Cuál era su nombre? ¿Sawogo o algo así? Thomas Sawogo Hubo una posa. Steinberg. Estaba buscando el nombre en Google, no encontraba nada, pero algo le molestaba. Hans, te envió una foto. ¿Es este el hombre? El teléfono de M. Heller remitió un pitido. La sangre se drenó de su rostro. Era el mismo hombre, paró en la foto. Él llevaba uniforme militar y estaba de pie en un podio de las Naciones Unidas. La leyenda decía en él, presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso se dirige a la Asamblea General sobre la soberanía económica en una sola llamada de Ibrahim haría colapsar todo el sistema. Dios, susurró M. Leer. Rechazaste al presidente de Burkina Faso. En la voz de Steinberg estaba mortalmente callada. El hombre que controla el Comité Financiero de la Unión Africana, que el mes pasado firmó un pacto de defensa mutua con Rusia y China sobre guerra económica. Él no se identificó, usó un nombre falso, consigue mi todo. Cada palabra que se dijo, cada documento. Y Hans, reza para que podamos arreglar esto. Pero ya era demasiado tarde. Ibrahim, ahora de vuelta en su suite de hotel en el bar o LAC, estaba en una llamada de conferencia con otros líderes africanos. El plan que habían estado desarrollando durante meses, la retirada completa de los activos africanos de los bancos europeos, discriminatorios, había encontrado su catalizador perfecto en hermanos y hermanas. Dijo Ibrahim a los presidentes de Ghana, Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Egipto y Etiopía en la videollamada nos han mostrado su verdadero rostro. Hans M. Haller simplemente dijo lo que todos piensan. Ahora respondemos en el presidente William Ruto de Kenia asintió. La Federación de África Oriental está lista. Estamos retirando todo de Credit Suisse. El presidente Bola Tinubu de Nigeria agregó las naciones de ECOWAS están coordinando, pero Ibrahim, esto podría derribarlos por completo. Es el objetivo, respondió Ibrahim. Durante demasiado tiempo han mantenido nuestro dinero mientras nos insultaban. Invierten en nuestros recursos mientras rechazan a nuestra gente. Hoy, eso se acaba. El presidente Cyril Ramaphosa de Sudáfrica expresó una preocupación. El impacto económico podría afectarnos a nosotros también. Nuestras economías están interconectadas. Mejor un dolor a corto plazo que una humillación eterna, respondió Ibrahim. Además, tenemos alternativas listas. Mostró otra pantalla con acuerdos con bancos chinos, indios, brasileños y rusos. Las naciones BRIC se habían estado esperando una oportunidad para desafiar la hegemonía financiera occidental. Esta era esa oportunidad. Mientras tanto, en la SID de Credit Suisse, la pánico comenzaba a instalarse. Las acciones del banco habían caído un 15% en la primera hora de operaciones. Los clientes llamaban preocupados por la exposición a los mercados africanos. La Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero FINMA había anunciado una revisión de emergencia en cuando el pasado del gerente salió a la luz. A medida que la crisis se profundizaba, los periodistas comenzaron a investigar. ¿Quién era Hans Mack? Lo que encontraron fue devastador más allá de la imaginación. Sarah Chun, una periodista investigativa del Noes Ytong, había recibido un consejo anónimo. Revisa los rechazos pasados de MGLR. Lo Kyung fue un patrón que abarcaba 2 décadas. MGLR había rechazado el 94% de las solicitudes africanas, frente al 12% de las solicitudes europeas. En las razones dadas siempre eran vagas. Preocupaciones de cumplimiento, riesgo reputacional, equilibrio de portafolio, pero cuando profundizó más entrevistando a ex empleados, surgió una imagen diferente. Un ex compañero de trabajo que habló bajo la condición de anonimato reveló que Hans tenía un sistema. Cualquier solicitud africana iba directamente al fondo de la pila. Encontraba cualquier excusa para rechazarlas. Una vez rechazó a un multimillonario nigeriano porque no le gustaba la fuente de su tarjeta de presentación. Pero la peor revelación vino de los propios correos electrónicos de M. Heller, filtrados por un empleado de T disgustado. En un intercambio de 2019, M. Haller escribió a un colega en otro día, otro africano tratando de contaminar nuestra base de clientes. Lo rechacé en tiempo récord, en menos de 3 minutos. Otro Corio 2, 2020. La esposa del ministro de Uganda vino hoy y dijo tener 20 millones. Le dije, no aceptamos dinero que huela a corrupción. Ella se fue llorando. A veces, este trabajo tiene sus ventajas. Y de 2021, la dirección quiere
que seamos más inclusivos. Ser inclusivo cuando los africanos aprendan a ser civilizados. Aun cuando estos correos fueron publicados, la reacción pública fue explosiva. Hashers Bank comenzó a ser tendencia globalmente. Estallaron protestas frente a las oficinas de Credit Suisse en todo el mundo. En Londres, miles de miembros de la diáspora africana se alinearon para retirar sus fondos. En Nueva York, la comunidad afroamericana organizó un boicot, pero la revelación más dañina aún estaba por llegar. Ansar Chun descubrió que M. Heller había sido parte de un grupo de WhatsApp llamado The Gatekeepers, altos directivos de varios bancos suizos que se coordinaban para mantener fuera a los clientes. Compartían nombres, se advertían mutuamente sobre clientes africanos problemáticos y celebraban sus rechazos. Los mensajes eran horribles. Rechacé a otro, oigan, nunca aprenden. Uno dijo que era un príncipe. ¿Acaso no lo son todos? Le Clave es hacer que se sientan tan no bienvenidos que no vuelvan. Mi récord sigue siendo 12 rechazos en un día. Supera eso. El grupo tenía 47 miembros de 8 bancos diferentes. La naturaleza sistémica de la discriminación era innegable. Cuando comenzó la transferencia de 14.000 millones, Ibrahim recibió una llamada del presidente Xi Jinping de China. Presidente Traoré, hemos estado observando la situación. China está preparada para ofrecer a Burkina Faso y a todas las naciones africanas tasas preferenciales en nuestros bancos. Sin discriminación, con todo el respeto. El presidente Putin llamó a continuación. Ibrahim, amigo mío, los bancos rusos están listos para recibir activos africanos. Entendemos el respeto. También tenemos experiencia con la discriminación financiera occidental. El presidente Modi de India sumó su voz. Los bancos indios están a su servicio. Recordamos nuestras propias luchas con los sistemas bancarios coloniales, pero Ibrahim tenía un plan diferente. Gracias a todos, pero África creará su propia solución. Apreciamos la asociación, no el reemplazo de una dependencia por otra. Convocó una conferencia de prensa en el centro de convenciones de Zúrich. La sala estaba llena de medios internacionales. Ibrahim caminó hacia el podio, ya no con su sencillo traje, sino con un tradicional gran boubou de Burkina, las túnicas flotantes haciendo una declaración con cada hilo Hastre Style. Entré en Credit Suisse como un cliente potencial. Fui insultado, humillado y rechazado explícitamente por ser africano. Hans M. Heller dijo en Credit Suisse, no confía en el dinero africano. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Las cámaras hicieron clic. La sala estaba en silencio. Por muy bien. Si no confían en nuestro dinero, no deberían beneficiarse de él tampoco. A partir de este momento Burkina Faso retira todas sus reservas de los bancos suizos. Todos los 14.000 millones en reservas respaldadas por oro. Un murmullo llenó la sala. Las reservas de Burkina Faso eran sustanciales. Pero más importante aún, eran el primer dominó. Además, la Unión Africana está estableciendo el Banco Panafricano con sede en Addis Abeba y sucursales en todas las capitales africanas. Gestionaremos nuestro propio dinero con dignidad y respeto. Un periodista del Financial Times levantó la mano. Presidenta Traoré, ¿esto no es guerra económica? Guerra económica es cuando explotan nuestros recursos mientras rechazan a nuestra gente. Esto es justicia económica. Cuando el CEO llegó en su jet privado, Markus Steinberg observó la conferencia de prensa desde su oficina, con su junta a su lado. Cuando Ibrahim anunció el retiro de los 14.000 millones, Otto Weibor, el presidente, de 80 años, sufrió un ataque al corazón. Mientras los paramédicos lo sacaban, Steinberg sabía lo que tenía que hacer. Voy a verlo. Anunció. No puedes, protestó otro miembro de la junta, Friedrich Hartmann. El CEO de Credit Suisse no puede suplicar a un líder africano. Mírame, dijo Steinberg. Tomó su Gulfstream G650 privado, llegando a Zúrich en menos de una hora. Fue directo al hotel de Ibrahim, pero le dijeron que el presidente no lo recibiría. Steinberg hizo algo sin precedente. Esperó en el vestíbulo durante 6 horas. Los medios internacionales captaron cada minuto de ello. El CEO de uno de los bancos más poderosos de Suiza, esperando como un suplicante. La imagen fue poderosa. Steinberg, usualmente rodeado de asistentes y seguridad, sentado solo en una silla del vestíbulo, revisando su teléfono obsesivamente mientras el personal del hotel simpático le traía café. Los poderosos habían caído en. Finalmente, a las 9 de la noche, Ibrahim accedió a verlo, pero no en privado. También invitó a los medios. Presidente Traoré, comenzó Steinberg, visiblemente agotado. Su habitual elegancia había desaparecido, reemplazada por desesperación. Estoy aquí para disculparme personalmente por el trato inexcusable que recibió. Se está disculpando porque está perdiendo dinero,
dijo Ibrahim con calma. ¿Dónde estaba esta disculpa para los miles de africanos cuyas solicitudes rechazó leer a lo largo de los años? Steinberg no tuvo respuesta para eso. La verdad era que nunca había pensado en esos rechazos. Eran estadísticas, no personas. Tienes razón. Tenemos problemas sistémicos, pero por favor, déjanos solucionarlos. ¿Cómo? Steinberg sacó una carpeta que había preparado apresuradamente en el vuelo. Hans M. Heller ha sido despedido. Estamos implementando capacitación obligatoria contra la discriminación. Estamos estableciendo un fondo de 10.000 millones de francos específicamente para empresas africanas. Estamos nombrando directores africanos en nuestra junta. Ibrahim miró las propuestas. Demasiado poco, demasiado tarde. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Steinberg desesperado. ¿Lo que sucedió en la conferencia de prensa? Justicia, respondió Ibrahim. Justicia real, no solo para mí, sino para cada africano que fue humillado por su sistema. Se levantó, dirigiéndose directamente a las cámaras. El mundo estaba observando Credit Suisse, y todos los bancos suizos construyeron su riqueza con el oro africano, gran parte del robado durante el colonialismo. Mantuvieron cuentas para líderes del apartheid, dictadores que saquearon naciones africanas, empresas que explotaron nuestros recursos. El oro en sus bóvedas tiene sangre africana sobre él. Steinberg no pudo negarlo. La historia estaba documentada. Los bancos suizos de hecho se beneficiaron del colonialismo. Escondieron la riqueza africana robada. Permitieron la explotación. Entonces, aquí está mi propuesta, continuó Ibrahim. Credit Suisse pagará reparaciones, $1.000 millones anuales durante los próximos 20 años al Fondo de Desarrollo Africano. Abrirán sucursales en cada capital africana con personal y gestión local. Proporcionarán préstamos sin intereses a estudiantes y emprendedores africanos, y abrirán sus archivos sobre las cuentas de la era colonial. La sala estaba en silencio. Esto ya no se trataba solo de un banco. Esto se trataba de reescribir toda la relación entre la banca suiza y África. Eso es imposible, dijo Steinberg. Débilmente en la junta nunca lo aprobaría. Los accionistas se sublevarían. Entonces su banco es imposible, respondió Ibrahim. Elijanan cuando el primer ministro suizo llamó dentro de una hora, el Consejo Federal Suizo estaba en sesión de emergencia. El primer ministro Alon Berraj llamó directamente a Ibrahim Presenti Chori. Esto se está descontrolando. ¿El error de un hombre no debería destruir una institución de 166 años? ¿Un hombre? Ibrahim se rió amargamente. Señor primer ministro, hemos documentado 3.847 casos de discriminación en bancos suizos, solo en los últimos 5 años. Esto no es un hombre easy and sistema. Sea razonable. En el colapso de Credit Suisse podría desencadenar una crisis financiera global, como la crisis que sus bancos provocaron en África al financiar golpes de Estado, apoyar dictadores y ocultar dinero robado. Buret no tuvo respuesta a eso. El papel de los bancos suizos en la inestabilidad africana estaba bien documentado, pero rara vez reconocido. Sin embargo, Ibrahim continuó: no soy irrazonable. Si Suiza está dispuesta a abordar esto de manera sistémica, podemos encontrar una solución. ¿Qué propones? Una comisión de verdad y reconciliación para la banca suiza. Una divulgación completa de la discriminación histórica, reparaciones para las personas y naciones afectadas, y una reestructuración fundamental de cómo operan los bancos suizos en África. En esa noche, se convocó una sesión de emergencia del Parlamento suizo. Por primera vez en la historia, estaban debatiendo reparaciones por discriminación bancaria. El debate fue feroz y emocional. Cuando otros países africanos tomaron acción, el efecto dominó fue imparable. Nigeria retiró 30.000 millones. Los bancos suizos en Sudáfrica retiró 25.000 millones. Egipto, Kenia, Ghana, Marruecos. Cada economía africana importante comenzó el éxodo. Pero no solo estaban retirando dinero, estaban retirando confianza. La Unión Africana celebró una cumbre de emergencia en Addis Abeba. La atmósfera estaba cargada de energía. Por primera vez en décadas, las naciones africanas actuaban con total unidad. El presidente Kagame de Ruanda fue el primero en hablar. Este es nuestro momento, no para venganza, sino para justicia, no para aislamiento, sino para igualdad. El presidente Shaul de Sego agregó: no estamos en contra de los suizos ni de los europeos. Estamos a favor de la dignidad. Cualquier banco que nos trate con respeto es bienvenido. Cualquier banco que no lo haga no lo será. Afirmaron la declaración de Addis Abeba, que estipulaban cualquier institución financiera que discrimine contra los africanos enfrentará acción colectiva. Se establecerá una nueva agencia africana de calificación crediticia. El sistema de pagos panafricano sería acelerado. Se desarrollaría una moneda digital continental. La declaración fue revolucionaria. Por primera vez, África estaba estableciendo sus propios términos financieros. Mientras tanto, en Zúrich, Hans M.
Haller enfrentaba más que la pérdida de su empleo. Se estaban preparando cargos criminales bajo las leyes suizas contra el racismo. Sus activos fueron congelados a la espera de una investigación. Su esposa solicitó el divorcio, avergonzada por la humillación global. Sus hijos cambiaron sus apellidos en la vida de M. Haller se desmoronó por completo. Su membresía en el exclusivo club de golf de Zurich fue revocada. Sus amigos dejaron de contestar sus llamadas. Su restaurante favorito se negó a servirle. Se había convertido en un paria en la ciudad que antes había gobernado, aun cuando la carta de renuncia del gerente, M. Haller, escondido en su apartamento rodeado de manifestantes, fue filtrada a la prensa. Escribió: ahora me doy cuenta de que no solo era un racista, sino un guardián de un sistema racista. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo los estándares, pero estaba protegiendo el privilegio. Dije que se trataba de riesgos, pero se trataba de raza. He destruido no solo mi carrera, sino que contribuí a destruir la reputación de la banca suiza. Me avergüenzo profundamente. A cada africano que rechacé, lo siento. A cada sueño que aplasté, lo siento. A cada negocio que fracasó porque les negué la banca, lo siento. Mis disculpas no tienen valor. Lo sé, pero necesito decirlas. Me enseñaron que los africanos eran inferiores. Nunca lo cuestioné. Debería haberlo hecho. Me enseñaron que la excelencia suiza significaba excluir a los demás. Nunca lo cuestioné. Debería haberlo hecho. Me enseñaron que la discriminación era discreción. Nunca lo resistí. Debería haberlo hecho. Presidente Traoré, usted me dio exactamente lo que merecía. No violencia, no venganza, sino exposición. Me mostró un espejo y vi un monstruo. Ese monstruo era yo. Pero su renuncia no hizo nada para detener la crisis. Las acciones de Credit Suisse habían caído un 60%. Necesitaban un rescate del gobierno, pero el gobierno suizo era reacio. El público estaba enojado. ¿Por qué los contribuyentes deberían salvar un banco racista? A medida que las acciones del banco colapsaban, el cuarto día de la crisis vio a Credit Suisse al borde del colapso. Sus acciones cayeron un 75%. Los principales clientes huían. El Banco Nacional Suizo se preparaba para una nacionalización de emergencia. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un consorcio de multimillonarios africanos, liderado por Aliko Dangote de Nigeria, Patrice Motsepe de Sudáfrica y Mohamed Mansour de Egipto, hizo una oferta. Comprarán el 51% de Credit Suisse por 30.000 millones de francos, convirtiéndolo en el primer gran banco suizo con propiedad mayoritaria africana. La ironía era deliciosa. El banco que había rechazado el dinero africano ahora sería propiedad de africanos. El establecimiento suizo estaba horrorizado. Las familias de dinero antiguo que habían bancarizado con Credit Suisse durante generaciones estaban apopléticas. Pero la generación más joven lo veía de manera diferente. Esto era justicia poética y profunda. El gobierno suizo tenía que elegir en dejar que Credit Suisse colapsara completamente o aceptar la propiedad africana. De un debate acalorado, eligieron la supervivencia sobre el orgullo en la oferta final de Ibrahim. Ibrahim convocó otra conferencia de prensa. Esta vez, Marcus Steinberg estaba a su lado, luciendo derrotado, pero de alguna manera aliviado. Hemos llegado a un acuerdo, anunció Ibrahim. Credit Suisse será ya estructurado. Nueva dirección, nuevas políticas, un nuevo propósito. Se convertirá en un puente entre África y Europa. No en un muro, los términos fueron sorprendentes. En 51% de propiedad africana. Hans M. Haller y todo el personal discriminatorio enfrentan procesamientos penales. Fondo de reparaciones de 20.000 millones de francos. Representación africana obligatoria en la Junta. Todos los registros de la era colonial se abrirán. Banca gratuita para estudiantes africanos a nivel global. Fondo de inversión para startups africanas. Succursales en 50 ciudades africanas. Aun cuando Steinberg fue preguntado cómo se sentía, simplemente dijo: avergonzado de que haya sido necesario que esta crisis ocurriera para que hiciéramos lo correcto. A los titulares de la mañana siguiente. La explosión mediática global fue sin precedentes. Líderes africanos compran banco suizo que rechazó el dinero ante la humillación a la propiedad. La revolución financiera de África en el día en que la banca suiza murió y renació en el racismo. Le costó todo a Credit Suisse. El Financial Times escribió en 4 días. El presidente Ibrahim Traoré ha logrado lo que décadas de negociaciones no pudieron, obligando a los bancos suizos a confrontar sus prácticas racistas. El editorial del New York Times decía: el éxodo financiero africano de Suiza marca el fin de una era. El sur global ya no pide respeto, lo está exigiendo. El titular del Wall Street Journal fue tajante: el momento M. Haller. Como el de un hombre derribó un banco, pero quizás la respuesta más poderosa vino de sectores inesperados. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, publicó una declaración: en esta crisis
ha expuesto verdades incómodas sobre nuestro sistema financiero. Debemos hacerlo mejor. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, añadió: la discriminación en la banca no solo es moralmente incorrecta, es económicamente destructiva. La Reserva Federal revisará todas las relaciones bancarias internacionales. La decisión de la Unión Africana en una cumbre de emergencia en Addis Abeba. 54 naciones africanas firmaron el Protocolo Traoré, nombrado así en honor a Ibrahim. Fue completo y revolucionario. En cualquier institución que discrimine a un africano discrimina a todos. Respuesta económica colectiva a la discriminación racial. Establecimiento del Banco Panafricano con 200.000 millones de capital inicial. Creación de una agencia africana de calificación crediticia. Desarrollo de un sistema SWIFT exclusivo para África. Defensa mutua contra la guerra económica. Ibrahim dirigió la cumbre. Durante demasiado tiempo hemos suplicado por asientos en mesas que fueron construidas con nuestros recursos. Hoy, construimos nuestra propia mesa. La respuesta fue eléctrica. Líderes que habían sido rivales se abrazaron. Países que habían estado en desacuerdo se unieron. Por primera vez desde la independencia, África estaba verdaderamente unida. No por ideología, sino por dignidad. El presidente Museveni de Uganda, conocido por no mostrar emociones, tenía lágrimas en los ojos. En mi vida nunca pensé que vería a África levantarse de esta manera. Cuando la familia del gerente intervino, la hija de Hans M. Heller, Emma, una activista de justicia social de 25 años que estudiaba en la Universidad de Zúrich, denunció públicamente a su padre. En un video viral que consiguió 50 millones de vistas en 48 horas, dijo: me avergüenza ser la hija de Hans M. Heller. Me crió en el privilegio construido sobre la discriminación. Cada ventaja que tuve provino de un sistema que negó oportunidades a otros por su raza. Mi educación, mi comodidad, toda mi vida fue financiada por un banco que rechazó los sueños africanos mientras se beneficiaba de los recursos africanos. Estoy donando toda mi herencia al Fondo de Educación Africana. Estoy cambiando mi apellido. Estoy dedicando mi vida a luchar contra el sistema que mi padre representó. A cada africano que vea esto, lo siento, las acciones de mi padre son imperdonables, pero tal vez mis acciones puedan contribuir a la sanación. Papá, si ves esto, te quiero, pero odio lo que hiciste. Espero que encuentres redención, pero no puedo ser parte de tu viaje. Tú mataste sueños. Yo quiero nutrirlos. Su hermano Thomas siguió su ejemplo al día siguiente. Un abogado exitoso en una prestigiosa firma de Zúrich anunció que dejaría su trabajo para proporcionar servicios legales gratuitos a empresas africanas discriminadas por los bancos suizos. La esposa de M. Heller, Ingrid, reveló en una entrevista reveladora que había estado documentando los comentarios racistas de su esposo durante años, planeando divorciarse de él. Proporcionó grabaciones a los investigadores que mostraban un patrón de discriminación que se remontaba a décadas. En una grabación de una fiesta en 2018, se podía escuchar a M. Heller decir: el problema con los africanos es que no entienden la civilización. Nosotros construimos bancos mientras ellos vivían en chozas de barro. Ahora quieren jugar en nuestro mundo, por favor. En otra de 2020, hoy rechacé a 5 africanos. Es como un deporte. ¿Qué tan creativos puedo ser con la razón del rechazo? Las grabaciones fueron devastadoras. Mostraron no solo discriminación profesional, sino un racismo personal profundo. El secreto de 10.000 años fue revelado cuando los investigadores profundizaron en los registros de Credit Suisse, impulsados por las demandas de Ibrahim de transparencia. Encontraron algo impactante. El banco fue fundado en 1856, parcialmente, con ganancias del comercio de esclavos. Alfred Sher, el fundador, había heredado riqueza de su padre, quien tenía inversiones en plantaciones cubanas trabajadas por esclavos, pero eso fue solo el comienzo. Los registros ocultos en bóvedas que no se habían abierto en décadas revelaron depósitos de oro del régimen nazi robados a las víctimas del Holocausto, cuentas de líderes del apartheid sudafricano que contenían riqueza extraída del trabajo negro, dinero del Estado Libre del Congo del rey Leopoldo II, donde murieron millones de personas, depósitos de cada dictador africano que saqueó su país, en registros detallados de cómo el banco ayudó a esconder artefactos y recursos africanos robados. La Dra. Sarah Weinstein, una historiadora especializada en crímenes financieros, fue traída para analizar los documentos. Lo que encontró fue asombroso. Esto no es solo un banco, les dijo al comité de investigación. Es una escena del crimen. Cada losa de mármol, cada accesorio de oro, cada franco suizo en sus bóvedas tiene sangre sobre él. Las revelaciones desencadenaron una investigación más amplia sobre los vínculos históricos de la banca suiza con el colonialismo y la explotación. Se abrieron los archivos federales,
revelando que el gobierno suizo había protegido activamente a los bancos que se beneficiaban del colonialismo. Un documento de 1960 marcado como altamente confidencial describía una estrategia para mantener relaciones bancarias con potencias coloniales mientras se aparentaba ser neutral. Otro de 1975 discutía cómo maximizar las ganancias de los recursos africanos, mientras se minimizaba el acceso africano a los servicios bancarios. El descubrimiento más dañino fue el Protocolo de Exclusión de 1981, firmado por todos los grandes bancos suizos. Este detallaba explícitamente las estrategias para limitar el acceso africano a la banca suiza, mientras se maximizaba la extracción de riqueza africana. Hans M. Heiler simplemente había estado siguiendo un manual escrito antes de que siquiera se uniera al banco en la revelación de documentos de Ibrahim, en lo que sería su última conferencia de prensa en Zúrich. Ibrahim reveló un documento que sorprendió a todos. Era una carta de Hans M. Heiler a la Junta escrita 5 años antes, en la que se describía una estrategia para minimizar la exposición africana mientras se maximizaba la extracción de recursos africanos. La carta decía explícitamente en los africanos deben ser mantenidos como fuentes de materias primas, no como clientes. Carecen de la sofisticación para la gestión de riqueza, pero ofrecen excelentes oportunidades para el comercio de productos básicos. Propongo una estrategia dual, inversión agresiva en recursos africanos, completa exclusión de clientes africanos. La carta fue firmada por M. Heller y aprobada por toda la Junta, incluido Steinberg. Había notas marginales de los miembros de la Junta. Excelente estrategia, Otto Weber. Esto maximizará las ganancias mientras minimiza el riesgo. Friedrich Hartmann. Asegúrese de que esto no se haga público. Mark Steinberg, señor Steinberg, dijo Ibrahim volviéndose hacia el CEO. Usted lo sabía. Todos ustedes sabían que esto no era solo una mala manzana. Esto era política. Steinberg no pudo negarlo. Su firma estaba ahí y sus comentarios estaban ahí. La evidencia era innegable. Así que mi pregunta para usted, para Suiza, para toda Europa, es esta. ¿Cuántos más Hans M. Heller hay? ¿Cuántos MSPAC? Empresas e instituciones están construidos sobre el principio de que los africanos son recursos para ser explotados, no socios a los que se debe respetar. La pregunta quedó en el aire sin respuesta porque todos sabían la respuesta. Todos ellos, a la crisis más grande en la historia bancaria. Las consecuencias fueron catastróficas. Credit Suisse no estaba solo. UBS, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, todos enfrentaron un escrutinio. Las naciones africanas coordinaron una retirada masiva que totalizó más de $500.000 millones. El sistema bancario europeo enfrentó su peor crisis desde 2008. En los mercados bursátiles colapsaron. El euro cayó un 20% frente al dólar. El franco suizo, tradicionalmente un refugio seguro, perdió un 30% de su valor. Se convocaron reuniones de emergencia en todas las capitales europeas. De la crisis surgió una transformación. El nuevo Credit Suisse bajo liderazgo africano se volvió increíblemente exitoso. Entendían los mercados emergentes, respetaban a todos los clientes y construían puentes en lugar de muros. En un año, fueron el banco de más rápido crecimiento en Europa. La transformación fue liderada por Adora Okonkwo, una banquera nigeriana que se convirtió en CEO. Había sido rechazada por Credit Suisse 15 años antes, a pesar de tener un MBA de Harvard y un historial impresionante. Ahora ella estaba dirigiendo el banco que la había rechazado. Su primer acto fue establecer el Departamento de Dignidad, un equipo dedicado a encontrar y compensar a todos los que habían sido discriminados. Revisaron millones de solicitudes, identificaron patrones de discriminación y ofrecieron compensación y disculpas. Uno a uno, los rechazados se presentaron con sus historias. Un emprendedor de Ghana que no pudo expandir su negocio. Un estudiante de Kenia que no pudo pagar la escuela de medicina. Un inventor sudafricano que no pudo patentar su innovación. Cada historia era un sueño diferido, un potencial no realizado en él. Fondo de compensación creció a 50.000 millones de francos. No fue suficiente para deshacer el daño, pero fue un comienzo en la intervención final. 2 años después de la crisis, Ibrahim fue invitado a hablar en el Foro Económico Mundial en Davos. Irónicamente celebrado en Suiza, el lugar estaba lleno. Solo quedaban lugares de pie en todos los grandes banqueros. Políticos y líderes empresariales estaban allí hace 2 años. Comenzó. Entré en un banco como un hombre negro y fui rechazado. Ese rechazo inició una revolución. No porque yo fuera especial, sino porque tenía el poder de luchar. Millones no lo tienen. Miró directamente a la cámara, sabiendo que millones estaban viendo a nivel global en cada rechazo basado en la raza. Es un rechazo al potencial humano. Cada puerta cerrada por prejuicio es una innovación perdida, un negocio que no se inició,
un sueño diferido. Hans M. Hler pensó que estaba protegiendo la riqueza, la estaba destruyendo. Mostró una presentación que mostraba el impacto económico de la discriminación $2.3 billion de dólares en PIB, perdido por la exclusión financiera. 50 millones de negocios que nunca comenzaron. 500 millones de personas mantenidas en la pobreza en potencial humano inmensurable desperdiciado. Este es el costo del racismo. No solo moral, sino económico. Cuando excluyes a las personas por su raza, no solo les haces daño, te haces daño a ti mismo, dañas la economía, dañas a la humanidad. A la audiencia estaba en silencio, asimilando la magnitud de lo que estaba diciendo. El mundo está cambiando. El sur global está ascendiendo. Puede ser parte de este ascenso o puede ser enterrado por él. La elección es tuya. Por Osabi esto, los días de explotación sin consecuencias se han acabado. Tenemos dinero, tenemos recursos, tenemos dignidad y no nos lo negarán. El discurso recibió una ovación de pie incluso de aquellos que se habían opuesto a él, porque sabían que tenía razón. El mundo había cambiado, y había cambiado porque un racista gerente de banco había rechazado al africano equivocado, cuando comenzó la escena final. 5 años después, Hans M. Hler, ahora liberado de prisión tras cumplir 2 años por violar las leyes contra la discriminación, solicitó un trabajo en un pequeño banco comunitario en Zúrich. Había perdido todo su riqueza, su reputación, su familia, pero en prisión había experimentado una transformación. Había leído todos los libros sobre historia africana, colonialismo y racismo. Había correspondido con algunas de las personas que había rechazado, pidiendo disculpas personalmente a cada una de ellas. Había aprendido más Swahili en esencia. Había intentado convertirse en lo opuesto de lo que había sido Ann. La entrevistadora del banco comunitario era una joven africana llamada Amara, originaria de Burkina Faso. Ann se había mudado a Suiza para estudiar y decidió quedarse, trabajando para cambiar el sistema desde dentro. Miró su currículum, luego lo miró a él. M. Hler estaba delgado ahora, envejecido más allá de sus años. La prisión y la vergüenza lo habían transformado físicamente, pero había algo diferente en sus ojos, humildad donde antes había arrogancia. Señor M. Hler, ¿por qué deberíamos contratar a alguien con su historial? M. Hler habló en voz baja, su voz rota por el remordimiento porque sé el costo del prejuicio. Lo he vivido. Lo he respirado y me ha destruido. Puedo ayudar a asegurarme de que esto nunca ocurra aquí. Puedo identificar la discriminación en todas sus formas porque las he practicado todas. No puedo deshacer mi pasado, pero tal vez pueda evitar que otros lo repitan. Amara lo estudió por un largo momento. Aquí creemos en la redención, pero empezarás desde abajo. Servicio al cliente, salario mínimo, atenderás a todos con el mismo respeto. Serás supervisado constantemente, asistirás a todos los entrenamientos sobre diversidad. Serás el primero en llegar y el último en irte. ¿Puedes hacerlo? Sí. Susurró M. Hler con lágrimas en los ojos. Sí, puedo. Sería un honor. Una cosa más, dijo Amaran. Tu primer cliente está esperando afuera. Él te pidió, específicamente. M. Hler caminó hacia el área de servicio al cliente. Sentado allí, con el mismo traje sencillo que había usado 5 años antes, estaba Ibrahim Traoré. Ninguno de los dos reconoció su historia. Ibrahim simplemente dijo: me gustaría abrir una cuenta. En las manos de M. Hler temblaban mientras procesaba la solicitud. Cada fibra de su ser quería disculparse, rogar perdón, explicar cuánto había cambiado. Pero se mantuvo profesional, respetuoso, eficiente. Cuando se abrió la cuenta, Ibrahim se levantó para irse. Luego, en voz baja, para que solo M. Hler lo escuchara, dijo: todos merecen una segunda oportunidad, señor M. Hler. No desperdicies la tuya. M. Hler asintió, incapaz de hablar. Su redención había comenzado. Mientras tanto, Credit Suisse, ahora conocido como Afro Swiss Bank, se había convertido en el banco más grande de Europa, con sucursales en cada país africano. El banco panafricano se había convertido en la institución financiera de más rápido crecimiento en el mundo. Las monedas africanas eran fuertes, los bonos africanos eran inversiones premium, y los emprendedores africanos estaban creando innovaciones que estaban cambiando el mundo. La transformación no fue solo económica, fue psicológica. Los jóvenes africanos ya no se veían a sí mismos como suplicantes ante las puertas de la prosperidad europea. Se veían a sí mismos como iguales, como socios, como líderes. En las escuelas de toda África, los niños aprendían sobre el momento M. Hler, no como una historia de racismo, sino como una historia de resistencia y triunfo. Aprendieron que la dignidad no era negociable, que la discriminación era derrotable y que la justicia, aunque retrasada, era alcanzable. En el sistema bancario suizo, obligado a enfrentar su racismo, se había convertido en verdaderamente internacional. La diversidad no solo era política,
era práctica. Cada banco importante tenía directores africanos, servía a clientes africanos con respeto e invertía en el desarrollo africano. Pero la verdadera victoria no fue financiera. Fue el fin de una mentalidad que había persistido durante siglos. La idea de que algunas personas valían inherentemente menos que otras. Esa mentalidad se desplomó junto con el precio de las acciones. The Credit Suisse. Los efectos secundarios continuaron en América. Los bancos comenzaron a revisar sus propias prácticas. Wells Fargo descubrió que había estado cobrando a los clientes afroamericanos tasas más altas durante décadas. Bank of America encontró discriminación sistémica en sus prácticas de préstamos. JP Morgan Chase reveló que menos del 0.1% de sus ejecutivos eran africanos. Las revelaciones desataron la ley de reforma bancaria americana, que impuso cuotas, diversidad de sanciones por discriminación y fondos de reparación. La ley fue controvertida, con críticos que la llamaron racismo inverso y defensores que la llamaron una justicia largamente esperada en Asia. Los bancos que pensaban estar inmunes al racismo descubrieron sus propios prejuicios. Los bancos japoneses discriminaban a los sudeste asiáticos. Los bancos chinos discriminaban a los africanos. Los bancos indios discriminaban a sus propias castas bajas. El momento M. Heller se había convertido en una reflexión global. Cada país, cada banco, cada institución financiera se vio obligada a mirarse al espejo y confrontar los prejuicios que habían institucionalizado. El impacto económico fue masivo, pero, en última instancia, positivo. A medida que millones de personas previamente excluidas ganaban acceso a la banca, florecían nuevos negocios. La innovación explotó. El crecimiento del PIB en África promedió un 8% anual durante 5 años consecutivos. El milagro africano se convirtió en la historia económica de la década. Hans M. Heller, trabajando en su pequeño banco comunitario, observó estos desarrollos con emociones encontradas, orgullo de que su humillación hubiera desencadenado un cambio tan positivo en vergüenza, de que haya sido necesario su racismo para exponer el racismo del sistema, esperanza de que el futuro fuera diferente, miedo de que los viejos prejuicios resurjan. Mantenía una foto en su escritorio, no oculta, sino visible para todos los que llegaban a su estación. Mostraba el momento en que rechazó a Ibrahim Traoré. Aquel día en Credit Suisse, debajo, había escrito nunca más Ana. A veces, los clientes preguntaban sobre ella. Él les contaba toda la historia, sin ocultar nada, sin excusar nada. Algunos se iban, incapaces de ser atendidos por alguien con su historia. Otros se quedaban, creyendo en la redención. Un día, un joven niño suizo-africano vino con su madre para abrir su primera cuenta bancaria. La madre reconoció a M. Haller, su rostro endureciéndose. Ella había sido una de sus rechazadas años atrás. Me negaste un préstamo para mi negocio, dijo fríamente. Tuve que pedir prestado a prestamistas usureros. Casi pierdo todo. Magla. Silve, algo que nunca había hecho en su vieja vida para ningún cliente africano. Lo siento profundamente. No hay nada que pueda decir para deshacer ese daño. Si quiere que otro banquero le ayude, lo entiendo perfectamente. Ella lo estudió por un largo momento. No, tú lo harás. Mi hijo necesita ver que la gente puede cambiar. QLP de su madre es más fuerte que tu racismo. Mientras M. Heller ayudaba al niño a abrir su cuenta, le explicó cada paso. Se aseguró de que el niño entendiera sus derechos como cliente. Le dio consejos sobre ahorrar e invertir. La madre del niño observaba, con lágrimas en los ojos. Este era el respeto que se le había negado, ahora dado libremente a su hijo. Cuando se fueron, el niño se dio vuelta y dijo: gracias, señor M. Heller. Mi mamá dice que solía ser malo, pero ahora eres bueno. M. Heller sonrió tristemente. Mamá tiene razón. Era peor que malo, pero estoy tratando de ser mejor. Eso está bien, dijo el niño simplemente. Todos deberían tratar de ser mejores. La transformación global. 10 años después del momento M. Heller, el sistema financiero mundial era irreconocible. El Banco Panafricano era el tercero más grande del mundo. Las bolsas de valores africanas competían con las de Londres y Nueva York en la moneda digital africana. Se usaba en el comercio internacional. Ibrahim Traoré, ahora retirado de la política, dirigía una fundación dedicada a la inclusión financiera. Viajaba por el mundo hablando en universidades, capacitando banqueros y asegurándose de que las lecciones del momento M. Heller no se olvidaran. En la Escuela de Negocios de Harvard, enseñaba un estudio de caso sobre la crisis de Credit Suisse. Sus estudiantes, diversos en todos los sentidos, no podían creer que una discriminación tan explícita hubiera existido solo una década antes. Profesor Traoré, preguntó un estudiante, ¿cómo aseguramos que esto no vuelva a ocurrir? No se puede, respondió Ibrahim. El prejuicio es como un virus. Se muta, se adapta, encuentra nuevas formas de infectar. La única vacuna es la vigilancia. Cada generación debe luchar esta batalla de nuevo. Pero el sistema no cambia, preguntó otro estudiante.
Los sistemas están hechos de personas. Las personas pueden cambiar, como lo demostró Hans M. Heller, pero las personas también pueden retroceder. Nunca supongan que la batalla está ganada. Solo siempre estamos ganando. Hans M. Heller, ahora con 67 años, aún trabajaba en el banco. Comunitario había sido ascendido a entrenador, enseñando a los nuevos empleados sobre el servicio al cliente y, lo más importante, sobre los peligros de la discriminación. Su curso era obligatorio para todos los empleados bancarios suizos. Comenzaba cada sesión de la misma manera. Mi nombre es Hans M. Haller. Hayes, 10 años. Destruí un banco de 166 años con mi racismo. Estoy aquí para asegurarme de que no cometan mis errores. Las sesiones eran brutales en su honestidad. M. Heller interpretaba a su antiguo yo, mostrando a los aprendices exactamente cómo funcionaba la discriminación, cómo reconocerla, cómo detenerla. Muchos de los aprendices se sentían perturbados al ver la discriminación representada tan precisamente en así pensaba yo, decía, así piensan muchos todavía. Su trabajo es reconocerla y detenerla en los demás y en ustedes mismos. Un día recibió una carta. Era de Emma, su hija, de la que no había tenido noticias. Ella ahora era una exitosa abogada de derechos humanos que trabajaba con refugiados e inmigrantes. Papá escribió: he estado siguiendo tu trabajo. Veo que estás tratando de hacer las paces. Aún no estoy lista para perdonarte. Tal vez nunca lo estaré, pero quería que supieras que veo tus esfuerzos. Sigue adelante. No por mí, no por el perdón, sino porque es lo correcto. M. Heller enmarcó la carta junto a la foto de su rechazo a Ibrahim. Era doloroso verla todos los días, pero el dólar había aprendido, podía ser instructivo en la última rendición de cuentas. En el 15 aniversario del momento M. Heller, se celebró una conferencia global sobre inclusión financiera en Ouagadougou, Burkina Faso. Asistieron representantes de todos los bancos importantes, países y organizaciones internacionales. Ibrahim Traoré pronunció el discurso principal. Hans M. Heller también fue invitado a hablar. Aunque muchos protestaron por su inclusión, Ibrahim estaba de pie en el podio mirando al mar de rostros. Negros, blancos, marrones, todos matices de la humanidad. Hace 15 años comenzó. Me dijeron que no era lo suficientemente bueno para un banco suizo. Hoy, ese banco ya no existe como era, ha renacido como algo mejor. Ese es el poder de enfrentar la injusticia. No solo cambia a la víctima, transforma al perpetrador y al propio sistema. Hizo una pausa y luego continuó. Hans M. Heller hablará después de mí. Muchos de ustedes no quieren escuchar de él. Entiendo que sus acciones son imperdonables, pero su transformación es instructiva. Si él puede cambiar, cualquiera puede. Si no puede ser perdonado, entonces la redención es imposible para cualquiera de nosotros. Cuando M. Heller subió al escenario, la audiencia estaba fría. Muchos abiertamente hostiles. Lo entendió. Comenzó: no merezco esta plataforma. No merezco perdón. No merezco la segunda oportunidad que me han dado, pero me la han dado y tengo la intención de usarla para asegurarme de que la discriminación que perpetré sea imposible de repetir por otros. Habló durante 1 hora detallando cada mecanismo de discriminación, cada excusa utilizada, cada racionalización desplegada. Fue una clase magistral de cómo operaba el prejuicio en entornos profesionales. Cuando escuches mantener los estándares, pregunta: ¿de quién son esos estándares? Cuando escuches encajar culturalmente, pregunta: ¿de qué cultura hablamos? Cuando escuches riesgo reputacional, pregunta: ¿de qué reputación? Estas son, a menudo, palabras en clave para la discriminación a la audiencia. A pesar de su hostilidad, se encontró tomando notas. Esta era información valiosa desde dentro del campamento enemigo. Al final, un joven banquero africano se levantó. Senior M. Heller, ¿cree que ha ganado la redención? La respuesta de M. Heller fue inmediata. No, la redención no se gana. Se da. Todo lo que puedo hacer es tratar de ser digno de la segunda oportunidad que me han dado. Cada día fracaso. Cada día lo intento de nuevo. La conferencia terminó con la firma del Acuerdo Ouagadougou, un acuerdo global sobre inclusión financiera que convirtió la discriminación en la banca en un crimen internacional. Estableció estándares globales para la diversidad. Creó un Fondo Mundial para la Inclusión Financiera y exigió transparencia en todas las prácticas bancarias. Cuando los delegados estaban marchando, Ibrahim y M. Heller se encontraron a solas en el salón de conferencias. ¿Te arrepientes?, preguntó Ibrahim, ¿de lo que empezó tu rechazo? Magler lo miró a este hombre cuya humillación había destruido la vida de M. Heller y, paradójicamente, salvado su alma. Me arrepiento de mis acciones cada segundo de cada día, dijo M. Heller. Pero no me arrepiento de las consecuencias. Mi racismo necesitaba ser expuesto. El sistema necesitaba ser destruido. Tú hiciste lo que era necesario. Yo hice lo que era posible.
corrigió Ibrahim, porque yo tenía poder. Millones que enfrentaron la misma discriminación no tenían recursos. Esta victoria es de ellos, no mía. Se dieron la mano, dos viejos que habían estado en lados opuestos de la historia, ahora unidos en el entendimiento, sino en el perdón. Cuando Ibrahim se alejó, Heller llamó al presidente Traoré e Ibrahim se dio vuelta. Gracias, dijo Heller simplemente, por destruir quien era, para que pudiera convertirme en quien debía haber sido. Ibrahim asintió y se fue. Ya no había nada más que decir en el legado. Hoy, el momento Heller se enseña en todas las escuelas de negocios, se analiza en todos los cursos de ética y se menciona en todas las capacitaciones sobre diversidad. Se ha convertido en una abreviatura del costo catastrófico de la discriminación y del poder transformador de enfrentarse a ella. Credit Suisse, renacido como Afro Swiss Bank, es ahora el banco más exitoso del mundo, con activos que superan los 5 billones de dólares. Su éxito se basa en un principio simple: toda persona, independientemente de su raza, nacionalidad o antecedentes, merece igual acceso a los servicios financieros,